Y mientras Donald Trump ya ha lanzado este paquete de aranceles a nivel global que incluye a Israel, donde sus productos van a tener un 17% de aranceles, claro, habrá que ver cómo eso impacta en la economía israelí. Hay más temas. El primer ministro, como ya lo decíamos en el panorama de noticias, en Hungría, el Qatar Gate y todas las múltiples situaciones de seguridad, por decirlo menos. Así ya le damos el pie al profesor Natalio Steiner, que está en Israel, que nos puede informar como siempre. Querido Natalio, buenas tardes para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien todos ustedes. Sí, acá hay novedades en múltiples frentes, Miguel. Vamos a empezar a desglosarlos de alguna manera. Me sacaste el dato que te iba a dar acerca de los aranceles para los productos israelíes, pero hay mucha información. Empecemos con Siria. La verdad que la frontera con Siria se está poniendo un poco más densa, no la zona fronteriza, pero sí evidentemente Israel está tomando acciones militares en Siria con mayor profundidad. Ayer fue atacado, esta noche fue atacado, mejor dicho, el aeropuerto de Hama, un aeropuerto importante en Siria militar, y fue prácticamente destruido. También fue atacado un centro de producción de armas químicas, dado que Israel naturalmente no quiere que este régimen que hoy persiste en Siria tenga acceso a semejante armamento. Pero lo más delicado, a criterio mío, fue el ataque israelí a la base aérea cerca de la frontera con Turquía, la base T4, varias veces bombardeada por Israel a lo largo de estos últimos años, pero en esta oportunidad, y atención con este dato, eh, hubo 3 muertos y fueron 3 ingenieros de origen turco. Es decir, que estamos ahí en un problema con Erdogan, o vamos a tener un problema con Erdogan a corto plazo, dado que seguramente habrá reacciones a este tipo de ataque israelí. Y por otro lado también hubo también acción militar israelí en la frontera con Jordania y Siria, donde en un operativo israelí de requisa de armamento hubo un enfrentamiento con terroristas sirios. Se calcula que por lo menos hay 10 terroristas muertos. Felizmente no hay que lamentar víctimas israelíes. Pero como vemos, toda la zona fronteriza con Siria y aledaños se está poniendo un poco más densa también. Sigamos por el Líbano, que estamos cerca. Estados Unidos protestó al gobierno libanés porque el acuerdo que se ha firmado ya hace bastante tiempo, el ejército libanés no está actuando en forma debida para retirar u ocupar las posiciones de las cuales Hezbollah debería retirarse detrás del río Litani. Y Estados Unidos entiende que si no se cumple este tipo de acciones, Israel tiene vía libre para actuar, y además Estados Unidos impondrá sanciones comerciales a el Líbano, una economía que está maltrecha ya hace muchísimo tiempo. Israel, por su parte, ha dicho que si el ejército libanés no se despliega en las posiciones que el Hezbollah poseía, se calculan en cerca de 500, para que tengamos una idea de dónde debe retroceder Hezbollah. Israel va a mantener las 5 posiciones militares que sostiene ya en forma bastante fija desde hace un largo mes. Por otro lado, hay un cierto dejo de optimismo con el Líbano, y algunos diplomáticos israelíes se atreven a decir que si Hezbollah pierde poder en el Líbano como lo está perdiendo, en un lapso de 2 años, 2 años y medio, podría firmarse la paz con el Líbano, que las diferencias no son tan significativas ni tan importantes como para que realmente pueda demorarse mucho más tiempo, claro está, siempre y cuando Hezbollah deje las armas o se retire detrás del río Litani y pueda el ejército libanés expandirse por la zona sur. Vamos a Gaza, donde Gaza naturalmente todos los días siempre hay novedades. Ayer hubo un fuerte incremento de la acción militar israelí en la franja de Gaza, a punto tal que el ejército israelí abrió una nueva brecha, un nuevo sendero muy cerca de la frontera con Egipto nuevamente. Para que los oyentes se ubiquen, sabemos que en la frontera con Egipto hay un corredor de asfalto
una calle llamado el Corredor Filadelfia, que para Israel es crítico y vital para que no haya comunicación entre terroristas y el Estado egipcio. Bueno, unos kilómetros más abajo, rodeando Rafíah, separándolo de la zona de Han Yunis, dos zonas muy complicadas, Israel está abriendo otro corredor militar llamado de Morek o de Morek, el corredor, y esto prácticamente aislaría a Rafíah en forma completa y seccionaría de la Franja de Gaza y pondría casi bajo control israelí a la zona fronteriza con Egipto. Esto va a preocupar a Egipto y mucho más a los gazatíes, especialmente al Hamas, que dicho sea de paso, el Hamas vuelve a tratar de recuperar y relanzar algún tipo de protesta y propuesta también, en la medida que Israel va avanzando militarmente sobre el territorio gazatí y conquistando distintas secciones. Felizmente, en todos estos operativos militares no hay que lamentar víctimas israelíes. Ayer mismo se abortó un ataque terrorista desde Gaza sobre la frontera israelí en la zona aledañas, zonas aledañas, y también fueron derribados 2 misiles que se dispararon sobre Sderot, lo cual sigue indicando que el Hamas tiene algún tipo de poder misilístico incipiente, pero que todavía lo puede activar. Y por otro lado, en lo que tiene que ver también con una secuela del 7 del 10, ayer se presentó parte del informe llamado el informe NOVA de esta fiesta que hubo el 7 del 10. El ejército presentó el informe, hoy continúa, se va a continuar haciendo, digamos, seccionando el informe y desarrollándolo en forma un poco más amplia, pero hubo muchas protestas de los familiares el día de ayer que consideran que el informe es incompleto y que Tzal no ha dado respuesta, Tzal, el ejército israelí, no ha dado respuestas a las fallas militares que hubo, entre ellas el enorme tiempo que pasó hasta que llegaron los refuerzos militares israelíes y que tuvieron que contener los guardianes de esta fiesta. El Qatar Gate sigue ocupando las primeras planas de los diarios israelíes, no tanto a nivel informativo, sino a través de las declaraciones de distintas personas. Los dos imputados principales fueron, como diríamos en español, careados en el día de ayer y hubo contradicciones manifiestas entre las declaraciones de uno y de otro, punto tal que casi van, no diría a las piñas, pero hubo incidentes en el juzgado entre ellos dos. Eh, Así que esto tengámoslo en cuenta también. También la policía israelí ha indagado a 3 periodistas israelíes. 3 periodistas, debe ser unas pocas y las primeras veces que la policía indaga a periodistas en un país en donde se respeta muchísimo el derecho a la libertad de expresión, independientemente de la censura militar existente. Y 3 periodistas fueron indagados acerca de información que podrían tener acerca de la vinculación entre estos imputados y el gobierno catarí. Netanyahu, antes de viajar a Hungría, antes de subir al avión, dijo que Qatar es un país problemático para Israel, pero no es un país enemigo de Israel, en declaraciones bastante ambiguas desde mi punto de vista en general. Como sabemos, y lo anunciaste, Netanyahu está en una gira corta en Hungría junto con su esposa, y Hungría ya anunció formalmente de que va a salir del Tribunal Internacional de La Haya, con lo cual, naturalmente, entonces no tiene vigencia en territorio húngaro el pedido de captura de Netanyahu. Obviamente, si no hubiera podido viajar tampoco, esto ya estaba consensuado, pero hoy Hungría anunció su salida abiertamente y va a anunciar probablemente a la brevedad, hoy mismo, la Cancillería húngara, por lo menos es la información que aquí se está manejando, de que Hungría va a reconocer la anexión israelí del Golán ya de los años 1973, de la guerra de Yom Kippur. Hasta ahora Estados Unidos es el único país que ha reconocido la anexión por motivos de seguridad del Golán por parte de Israel. Quiero manifestar también que las relaciones entre Hungría e Israel son muy, muy sólidas, independientemente de que hay una comunidad judeo-húngara muy importante, una de las más tranquilas que vive en Europa, más allá de que el tercer partido político en Hungría es abiertamente antisemita, pero a la vez hay que decir que el gobierno húngaro, que es de línea dura y que es de derecha y de bastante derecha, combate el antisemitismo con mucha eficiencia y en forma muy importante.
Son muy interesantes los lazos que se han establecido entre Hungría e Israel y no son nuevos, vienen ya de hace ya bastantes años, pero ahora han tomado ya otra dimensión. Donde sí sigue preocupando la situación es en la frontera con Egipto, porque en Egipto se ha dado a conocer una investigación que demuestra que en los medios de comunicación egipcios y en las redes sociales los posteos y las notas antisemitas, anti-israelíes han crecido, escucha bien la cifra, en un 80%. Y además de esto, hay posiciones militares egipcias en el desierto del Sinai que, acorde a los acuerdos de paz del año 1979, deberían ser visitadas por mediadores o por vigilantes de Naciones Unidas, y el gobierno egipcio no está permitiendo la visita de esas posiciones. Sí está haciendo retroceder tanques de guerra, camiones y otros elementos móviles, pero las posiciones excavadas y búnkeres y otro tipo de posiciones cercanas a la frontera de Israel no están siendo visitadas, lo cual esto también genera protestas en Israel contra el gobierno egipcio, que por el momento Israel no quiere elevar demasiado el tema, pero lo tiene en el radar de sus preocupaciones también. El tema Houthis. Ha habido un nuevo misil fallido esta noche, ayer a la noche de hecho, justamente un misil fallido que cayó sobre Arabia Saudita. Estados Unidos replicó de todas maneras el disparo del misil y hubo 3 líderes terroristas hutis muertos en este ataque, y luego el grupo terrorista huti confirmó la muerte de 3 de sus líderes también, y Estados Unidos también lo informó. La zona de Judea y Samaria, el otro frente interno. Sabemos que acaba de terminar la festividad islámica del Ramadán, de 30 días de semiayuno, y terminan con 3 días festivos. Bueno, hay que decir algo bastante interesante aquí respecto de este tema, que ha sido un Ramadán bastante tranquilo dentro de lo que habitualmente conocemos, lo que es ese mes bastante complicado respecto a atentados terroristas. Han habido un 80% menos de ataques contra blancos israelíes, judíos. Han habido 400 terroristas detenidos, repito, en la zona de Judea y Samaria, que no parece estar en el radar de los medios masivos de comunicación, y han sido eliminados 15 terroristas. Y te cuento solamente un breve detalle, un detalle color, si querés, para aquellos que piensan que Israel es un país racista, un Estado negacionista de los derechos de los árabes, etcétera, etcétera. El día lunes me tomé algún pequeño recreíto también y me fui con mi esposa a pasear por el shopping más grande que tiene Israel, está muy cerca de mi domicilio, que es el Big que está en Galilot, cerca de una base del Mossad. Me llamó muchísimo la atención la enorme cantidad de familias árabes israelíes que estaban paseando con sus hijos por el shopping, mucho más que israelíes. Claro, después me aclararon que esto también tenía que ver con el hecho que la finalización de la fiesta del Ramadán lleva a que los árabes israelíes pidan varios días de feriado en sus trabajos y que son acordados, pero realmente me llamó muchísimo la atención la enorme cantidad de gente que realmente había en este lugar. Otro tema, no menos color, pero también un tema que promete traer sus polémicas. Se va a presentar, o se presentaría, si hay elecciones en el 2026, Naftali Bennett. Volvería Naftali Bennett con un partido que ha sido inscripto, solamente por el momento inscripto, como Bennett 2026. Es un nombre fantasía, después se cambian estos nombres, pero es un nombre de preinscripción. Según se han escuchado algunas declaraciones incipientes de Bennett a algunos medios de comunicación no masivos, él piensa captar el 40% de los votos de los indecisos de derecha, es decir, de aquellos que están disconformes con el gobierno coalicional actual y otros factores de otros partidos políticos también de derecha, como de Lieberman, por ejemplo, y también de Benny Gantz, y que Bennett piensa que puede captar ese público, más algún público de centro-izquierda, y formar una línea centrista que lo ponga nuevamente en el gobierno, tal como lo había perdido ya hace un largo año y medio atrás.
Por último, solamente dos datos color, después dar lugar a las dudas o preguntas que tengas. En básquetbol, el Maccabi Tel Aviv se impuso, ganó en las finales de Europa, un resultado muy exitoso contra un club de Valencia, de España. Y un dato color de Pesaj, que naturalmente si hay una fiesta que no pasa desapercibida en Israel, es Pesaj por la magnitud de ofertas y demás. Pero el dato color significa que la guerra de este último año y medio generó la pérdida de muchos miles de gallinas ponedoras de huevos, especialmente en el norte, y hay escasez de huevos. Con lo cual, Israel decidió importar huevos. ¿Sabes cuántos huevos van a llegar a Israel para antes de Pesaj? 25 millones de huevos. Así que tendremos matzá, maror, vino y huevos importados. Veremos de qué países vienen, Miguel. Completísimo como siempre, Natalio, el informe abordando todos los frentes. Justo te iba a preguntar si ya había ambiente de Pesaj, porque claro, se viene esta festividad en el medio de todas las opresiones y todas las esclavitudes de la guerra externa, la interna, que no permiten demasiada tranquilidad. Creo que Pesaj es muy esperado por todos y además ya te voy a pedir para cuando puedas chequear la información, así como 25 millones de huevos entrarán a Israel, cuántos israelíes saldrán de Israel durante la festividad de Pesaj, más allá incluso las advertencias de los servicios de seguridad para que tomen todas las precauciones, pero siempre es también un espacio donde mucha gente viaja al exterior para liberarse un ratito, aunque sea de esas esclavitudes de las cuales tanto uno puede entender. Natalio, el agradecimiento como siempre, buenas noticias y por adelantado, claro que sí, Shabbat Shalom, con Besorot Tovot, con buenos mensajes y buenas cosas a compartir. Muchas gracias, Miguel. Saludos para vos y para toda la audiencia. El profesor Natalio Steiner aquí, dándonos el panorama de noticias de Israel y Medio Oriente.